Les tengo miedo porque nos hacen morir a cada momento, por eso les tengo miedo. Durante el conflicto se despreciaron los derechos de campesinos, pobres y quechua hablantes. El Estado olvidó a estos compatriotas. La sociedad civil no se percató de los que no están, de los que murieron o desaparecieron sin generar una reacción en la mayoría de peruanos. Los campesinos fueron vistos como indios, entre comillas, como minusválidos. Fueron vistos como personas desechables por el hecho de ser indios, por el hecho de hablar quechua. No fueron considerados como ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto fueron objeto de crímenes de lesa humanidad por parte de todos los actores enfrascados en el conflicto. No quisiera yo recordar todas estas cosas que ha pasado, no puedo. Estamos tensionados, estamos realmente mal. El ejercicio de la violencia física, de golpear o torturar a alguien, estuvo acompañado por una carga subjetiva, expresada en insultos y en agravios, de una discriminación muy fuerte, ¿no? Los agravios más recurrentes: indio de mierda. Caminando con Cristo cholo de mierda, serrano de mierda. El componente étnico se manifiesta a lo largo del proceso de violencia, tanto entre las causas que originan la violencia, como entre los modos de acción de los diversos actores enfrentados a lo largo del conflicto. Estado pangniwanku tachega runahari ki yuyarinas watukunas imanaqtintaq tantuta kunankama sufrini waqani waqcharuna mana tukukuq punchaw tuta punchaw, por favor. La época del terrorismo se recuerda como uno de los momentos más difíciles y sanguinarios de la historia. Hombres con pasamontañas, coches bombas y gente siendo matada. Sin embargo, lo más importante se está dejando de lado, y es al Estado. El Estado que está matando a su propia gente. Gente que está muriendo o está siendo violentada por el simple hecho de estar viviendo en zonas rurales o que están decretadas en estado de emergencia. La mayoría de los 69.000 violentados y muertos durante esta época eran personas quechua hablantes. Y toda esta masacre sistémica fue producida por el ejército peruano o Sendero Luminoso. Según los casos reportados por la Comisión de Verdad y Reconciliación, los agentes del Estado y otros comités son responsables aproximadamente del 37% de muertos y desaparecidos. De estos, especialmente los miembros de las Fuerzas Armadas sobrepasaron la violencia iniciada por Sendero Luminoso. Los resultados, responsables del 28% de muertos y desaparecidos reportados en todo el país.
comisión constata con sus resultados que hubo también un sesgo en el recojo de dicha información. Debido a ello, estimaciones realizadas anteriormente por otras instituciones situaban la responsabilidad de agentes del Estado en más del 80% de víctimas de violencia y muerte. Agente del Estado que desarrolló tácticas de guerra sucia. A mí me violaron. Durante la noche yo gritaba, pedía auxilio. Me metieron pañuelo en mi boca. Esa noche me violaron. 7 militares, los 7 cinches. Entraron a violarme. Uno salía, otro entraba, otro salía, uno entraba. Georgina, al igual que cientos de mujeres que fueron abusadas sexualmente por miembros de las fuerzas del orden, quedó embarazada. Nunca conoció la identidad del padre. El día que se presentó ante la audiencia, su hija de 20 años la acompañó. El Poder Civil había entregado una carta blanca para que las Fuerzas Armadas se encarguen del problema, que ellos hagan el trabajo sucio. Hubo quienes se opusieron al ingreso de las Fuerzas Armadas, como el mismísimo ministro de Guerra de aquel entonces, general Luis Cisneros Vizquerra. Él vaticinó lo que ocurriría en el terreno de combate. Y como no se sabe quiénes son los senderistas, probablemente de 60 muertos que se diga que son senderistas serán unos 3 más o menos. Él dice, eso lamentablemente va a suceder si ustedes nos obligan a intervenir. Luego del ingreso de las Fuerzas Armadas, se distinguen 2 claras etapas en la lucha contra subversiva. La primera, de represión masiva e indiscriminada, y una segunda, más selectiva, que contaba con una estrategia, pero no por esto fue más respetuosa de los derechos humanos. Está claro que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos. La crueldad y salvajismo con la que actuó, atacando a traición, sin distintivos, ocultándose y escudándose con la población civil, buscaba también la reacción brutal de las fuerzas del orden contra esa misma población civil. Tuvieron éxito. Entre los años 1983 y 85 se escribieron los capítulos más sangrientos de esta guerra. Las Fuerzas Armadas se habían preparado para conflictos externos, no para un enfrentamiento entre peruanos. Y en esta guerra inicialmente equivocaron el objetivo militar. Actuaban defendiendo el territorio, en vez de proteger la vida de peruanos inocentes. Veían en toda la población civil a enemigos latentes. También subestimaron a los subversivos. En de esos años, muchas bases militares fueron utilizadas como centros para la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, de civiles sospechosos o acusados de terroristas. Tortura, violación sexual, desaparición forzada. Mi capitán, venimos a dar parte. Ah, muy bien. Bacanes ustedes, ¿no? Ustedes son terrucos. Inmediatamente meten al cilindro para ahogar. Al otro compañero meten electricidad en los testes.